Hola Bruno, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Un gusto estar acá después de algunos meses que habíamos estado. Y bueno, ya cayendo en la tarea nueva, que bueno, como tú decías, después de 15 años de desarrollar un trabajo ahí en el Cuesta Duarte y en la facultad, cambiar de tarea medio que de un día para el otro tiene su requerimiento de aprendizaje, su intensidad, y bueno, acá estamos tratando de aprender todos esos vericuetos de la tarea legislativa y bueno, también esperando la gran jornada que vamos a tener el día sábado, que bueno, con el cambio de gobierno por lo que tanto militamos el año pasado y durante todo el quinquenio en realidad, y bueno, ya trabajando también en el marco de lo que es las reuniones de bancada 1001 con el resto de la bancada del Frente Amplio también, en los intercambios también con los compañeros que tenemos en el Poder Ejecutivo para ya a partir del 1 de marzo empezar a desarrollar en definitiva la implementación del programa del Frente Amplio, que es para lo que nos eligieron ahí. Bruno, ¿vos vas a estar en la comisión de presupuesto ahora? Sí, voy a estar en Hacienda. Ahí va. Ahí está. Y Ana Olivera, que es de los 5 que estamos en la bancada 1001, es la única compañera que repite en la tarea. Va a estar en presupuesto, como estuvo en la legislatura pasada. Y bueno, todo lo que es la discusión del presupuesto, que sea de manera integrada Exacto, en se esa unifica. comisión, integrada Hacienda con presupuesto, vamos a estar los dos. Y bueno, tenemos a Tatiana Antunes, que va a estar en Industria. Mira. Magela, que es la compañera de Durazno, que va a estar en Educación y Cultura, que es docente de secundaria. Y Daniel Liberio, que es el compañero electo por Canelones, va a estar en Legislación del Trabajo y Seguridad Social. Bien abarcativa, muy variopinta estaba. Está buena la bancada 1001, concurren todos los temas. Sí, sí, tratamos además de colocarnos y de pedir para estar en las comisiones que nos parecían más estratégicas, de acuerdo también a las iniciativas programáticas que habíamos estado trabajando. Bueno, obviamente que Hacienda y Presupuesto lo veíamos como clave porque es un poco donde se define desde el punto de vista económico el programa de país para los 5 años, pero bueno, también en educación nuestro sector tiene muchas propuestas y toda una serie de compromisos que se hicieron también con las organizaciones sociales, estudiantiles, docentes que participan en el ámbito de la educación, que tenemos que implementar también por ahí. Obviamente que trabajo es un tema que para nuestro espacio político es clave, y bueno, todo lo que es revertir los recortes que hubo en materia de derechos laborales y generar nuevos va a ser un tema, y todo lo que es el seguimiento de los conflictos que se da en esa comisión. Y después la parte de industria también vinculado con el tema de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que no solo tiene que ver con la industria, pero también tiene que ver con la industria. Entonces, bueno, en esas 5 comisiones quedamos como un poco cubriendo esos énfasis, más allá de que después la idea es seguir también todos los otros temas, desde salud, defensa, internacionales, que también vamos a tratar de estar participando con la fuerza que nos dé, digamos, pero bueno, yendo también a esas comisiones. Bruno, yendo un poco como por ese lado, sé que es un poco prematuro y adelantado preguntar si tienen algún proyecto puntual en mente, pero sí preguntarte si realmente tienen alguna agenda ya pensada para poder proponer, más allá de los énfasis que naturalmente quieren tratar, como bancada Miruno. Sí, ahí básicamente ahora lo que estamos haciendo es revisando de los proyectos que se presentaron en la legislatura pasada, que quedaron archivados por fin de legislatura, que hay un montón. Ver un poco los que fueron de acuerdo del Frente Amplio, que se supone que tienen un consenso importante a nivel de la fuerza política. Desarchivarlos, volver a presentarlos. Ahí hay varios proyectos, hay muchos en el Senado, por ejemplo, de vivienda, la reducción de la jornada laboral, que se presentó en el Senado y no se trató, pero es un tema que estuvo fuerte en la campaña y que lo vamos a plantear retomar. Y después todo lo que son los énfasis que hicimos en la campaña. Nosotros como lista 1001 de Montevideo hicimos una serie de reuniones en septiembre y octubre con sindicatos y con organizaciones sociales de donde salieron varios planteos que la idea es retomar, fundamentalmente vinculado con los temas de derechos laborales, la reducción de la jornada. Otra cosa que hay que retomar, que fue planteada también a nivel legislativo, la instrumentación del convenio 158 de la OIT, que es el que plantea que
que los despidos tienen que tener una justificación, por nombrar algunos, ¿no? Y bueno, esa es un poco la idea, desarchivar los proyectos que hayan tenido algún acuerdo a nivel de la fuerza política para retomarlos, plantear estos planteos que surgieron de las reuniones que hicimos en la campaña electoral. Y bueno, después en lo que es la discusión en la que voy a estar particularmente, que es la discusión del presupuesto, bueno, hacer un esfuerzo de ver cómo se puede instrumentar lo que se planteó en la campaña de el 6+1 para la educación, la duplicación del presupuesto en vivienda, un refuerzo mucho mayor a lo que es la inversión pública social en materia de pobreza infantil, de becas, etcétera, que de alguna forma es lo que nos comprometimos, que quizás es algo que ya el primer año no se va a poder cumplir con todos esos objetivos, pero sí dar la señal de que en el quinquenio se va a avanzar en esa dirección de lo que planteamos en la campaña, ¿no? Bruno, vos decías recién, bueno, que la Comisión de Presupuesto y Hacienda de alguna manera va a ser un epicentro de la discusión programática, ¿no? Porque ahí van a estar las prioridades del gobierno entrante, va a estar también la discusión parlamentaria, pero te pregunto acerca de los condicionamientos. ¿Cómo recibe el Frente Amplio del gobierno, teniendo en cuenta que, bueno, ayer se dio a conocer que existe una deuda de 160 millones de dólares, existiría una deuda de 160 millones de dólares del Estado uruguayo con las empresas vinculadas al consorcio del Ferrocarril Central? Se ha hablado mucho también la situación en ACE, ¿no? De pagos que se fueron postergando y que van a caer en el próximo año, o sea, en este año, en el próximo gobierno. Entonces, bueno, preguntarte cómo estás viendo vos, desde tu punto de vista y tu conocimiento como economista, esta situación en donde cualquiera que no entiende mucho de economía, como yo o como cualquier otro, puede decir, che, acá están maquillando los números para que les dé mejor y le están dejando al Frente Amplio una situación que al menos condiciona parte de su aspiración programática. ¿Cómo lo estás viendo vos? Sí, es así. Es que el gobierno deja, si bien tuvieron durante 5 años todo un discurso vinculado con el cuidado de los dineros públicos, la necesidad de bajar el déficit fiscal, una serie de cosas, la realidad es que, o por la mala implementación de algunas políticas del actual gobierno, o también por el aumento de gasto que hicieron el último año, vinculado con lo que podríamos llamar el carnaval electoral, la realidad es que hoy tenemos un déficit fiscal similar al que había en 2019, que el propio gobierno actual lo calificaba como muy complejo, etcétera, una deuda pública mayor, o sea, hoy el país está más endeudado, incluso con los números oficiales, sacando que además hay algunas cosas que quedan para adelante, que no están estrictamente en lo que es la deuda pública, pero en realidad son deuda también, deuda flotante, etcétera. Bueno, hay una serie ahí, podríamos llamar de vericuetos contables que hacen que en realidad la situación fiscal sea todavía más compleja de lo que marcan los propios números oficiales, que es un déficit fiscal similar al de 2019 y una deuda pública que está a 10 puntos más en relación al PIB de la que había en 2019, o sea que es una situación, no diría dramática, no es la situación que teníamos en el 2003 o 2004, donde el país debía más del 100% del PBI, pero es una situación que dificulta por lo menos o que hace compleja la implementación de todas esas cuestiones programáticas de manera simultánea y que va a haber que tener que ir viendo y moderando a lo largo del tiempo también esa implementación. Ahí hay varias discusiones porque una cosa es una economía creciendo a tasas del 1% como pasó en los últimos 10 años y la recaudación que eso trae o no trae. Y otra cosa es si las medidas que plantea el Frente Amplio en materia de crecimiento económico empiezan a dar resultado, ese crecimiento económico también genera recaudación y la posibilidad de ampliar el gasto de la inversión en determinadas áreas, por ejemplo. O sea que no es mecánico. Y lo mismo con otra discusión que para nosotros hay que empezar a darla, que tiene que ver con la reforma de todo lo que tiene que ver con los ingresos del Estado. Ahí, por ejemplo, el propio Ministerio de Economía ha planteado que hay que rediscutir el tema de las exoneraciones fiscales, que nosotros eso estamos de acuerdo. Lograr que lo que llama el gasto tributario, que es lo que el Estado deja de recaudar por incentivos fiscales, por exoneraciones, tenga mayor efecto en direccionar esas inversiones a sectores estratégicos y al mismo tiempo no termine siendo tan costoso para el Estado. Hoy se gasta 6% del PBI en exoneraciones fiscales, en las cuales hay una buena parte que es IVA, que es una exoneración que es
favorable para el consumo de los sectores populares, pero después hay todas otras exoneraciones que hay que revisar por lo menos si realmente están teniendo un efecto positivo en desarrollo, empleo, etc. Y bueno, eso es una parte del asunto, y después lo que tiene que ver con la discusión de la propia estructura tributaria. Si bien es una discusión que es compleja, si bien es cierto que es una política que hay que instrumentarla con mucha seriedad, porque cualquier modificación impositiva puede traer movimientos en la inversión, en las decisiones económicas, tampoco hay que quedarse en el otro lado, que es decir, bueno, no hay que tocar nada, porque en realidad la reforma tributaria que hizo el Frente Amplio ya tiene 20 años, o sea, el mundo cambió muchísimo en 20 años, la economía cambió, y hay que por lo menos dar la discusión de manera fraterna, madura, pero darla en definitiva para ir en aquella dirección que decimos siempre, de que pague más el que tiene más para que pueda pagar un poco menos el que tiene menos, y para que el Estado pueda generar también los recursos para desarrollar esas políticas que entendemos que son estratégicas. Nosotros no estamos en la visión de, bueno, hay que achicar el Estado y que sea el sector privado el que haga todo y tome todas las decisiones económicas. Entendemos que el Estado tiene un rol de dirección importante en la economía, que tiene un rol en materia de garantizar derechos, de salud, de vivienda, de educación, y en ese sentido parte de la discusión también es cómo el Estado financia sus recursos para desarrollar esas políticas. Entonces, en resumen, la discusión del presupuesto va a ser compleja porque el escenario es ese, es una economía que está creciendo poco, una economía que está incluso con mayor deuda que la que tenía hace 5 años, y una serie de compromisos y de expectativas genuinamente colocadas en la sociedad que tienen que ver con una serie de áreas que hay que reforzar, y bueno, tendremos que ver cómo se articula todo eso con una visión de izquierda, ¿no? Bruno, yo te quería consultar porque ha estado, digamos, girando en los medios, y es una discusión bastante interesante en el sentido de presenta un desafío hacia la interna de la izquierda, por poner en el tablero esto de la desindexación de los salarios, ¿no? Nosotros estuvimos entrevistando a Somarúa el viernes, hablamos un poco de eso. Hoy mañana en Desayunos Informales estaba Betiana Díaz, senadora, diciendo que ella no estaba de acuerdo con esto. Alejandro Pachá Sánchez también decía que no estaba de acuerdo con esto. Y mientras que el ministro de Economía designado lo plantea por segunda vez. ¿Cuál es tu posición y tu visión sobre esto, y qué implicaría la desindexación para la audiencia, porque es un tema complejo de entender, en la economía de las personas y del Uruguay, la desindexación del salario? Sí, primero me pongo en modo técnico, Sí. A tratar de explicar qué es eso de la desindexación. Desindexar viene de index, en inglés quiere decir índice. Desindexar quiere decir dejar que una variable deje de estar atada a determinado índice. En Uruguay, históricamente, los ajustes salariales están atados al índice de inflación, al IPC. Entonces, eso de alguna forma garantiza que a lo largo del tiempo, que puede ser un semestre, un año, normalmente son los periodos considerados, si la inflación supera a lo que fue anteriormente el ajuste salarial, eso se reajusta de manera de evitar la pérdida de poder de compra. Eso es lo que se llama la indexación. La desindexación vendría a ser que los ajustes salariales dejen de estar atados al índice de inflación. Una cosa para hacer en esto de abogado del diablo, llamémosle, desindexar no necesariamente implica que el salario real pierda poder de compra. Porque si yo tengo un ajuste que es, pongamos por ejemplo, el 8% y la inflación después resulta que es el 4 o el 5%, ahí la cosa estuvo desindexada y sin embargo yo no perdí salario, sino que al contrario tuve un aumento de salario real. Ahora, la desindexación lo que añade es un riesgo de que si la inflación supera determinado umbral, el salario pierda poder de compra, y es eso lo que genera que desde los trabajadores siempre se vea como algo riesgoso, sobre todo en una economía como la uruguaya, donde la inflación tiene cierta volatilidad, si bien en los últimos años ha estado bastante en el orden del 5% y no se ha movido mucho de ahí, nada asegura que la inflación no pueda aumentar un poco más, y tampoco no se ha hablado del otro componente, que es
el valor del ajuste salarial. Porque una cosa es que a mí me digan, bueno, vamos a desindexar el salario, pero te aseguramos de pique un ajuste del, no sé, 8% al año, que si me dicen, no, vamos a desindexar y además el ajuste va a ser 3%, y si la inflación es más de 3%, bueno, perdiste salario, no hay nada que hacer, era parte del riesgo. Entonces esa es una de las cuestiones, ¿no? Ahí para mí una discusión más conceptual es, bueno, si se habla solo de desindexación salarial, se pone todo el foco en que el salario es lo que reproduce la inflación y se pueden estar dejando de lado otros factores que también son importantes desde un punto de vista de izquierda. O sea, a mí sí me dicen, bueno, los asalariados tenemos que tener el riesgo de perder salario real en determinado contexto, pero bueno, si eso va de la mano de que también se miran otras variables para controlar la inflación, es una cosa. Ahora, si todo el foco va en cómo los salarios reproducen la inflación, se está mirando la cosa de manera un poco parcial. Si a mí me dicen, bueno, desindexamos, pero además el gobierno se compromete a regular, no sé, los márgenes de ganancia que tienen las grandes importadoras y los frigoríficos, que también es parte de lo que genera inflación. Bueno, eso es una cosa, ¿no? Entonces, creo que si se mira solo desde el lado del salario, el problema de la inflación y el problema del déficit fiscal, o si se dice, bueno, vamos a desindexar los salarios porque eso puede generar menores ajustes salariales para los salarios públicos que son relativamente buenos, pongamos por caso. Ahora, las cuentas públicas no hay que ordenarlas, o por lo menos no hay que ordenarlas solamente por la vía de decirle al trabajador estatal que gana 100.000 pesos que tiene que ganar un poco menos. También hay que mirar la eficiencia del gasto, cómo se recauda, si se cobra bien los impuestos a la riqueza, claro, o no. Entonces creo que la mirada de la desindexación, por lo menos de la forma en que se planteó, quedó como muy enfocada solamente en el problema, entre comillas, de los salarios, claro, y deja de lado otra serie de cuestiones que también tienen que ver con estas otras variables que son relevantes, como el déficit fiscal y la propia inercia inflacionaria. Creo que sí hay algo que yo comparto con el planteo que se hizo desde Economía, que es esto de que los salarios más bajos tienen que tener una priorización. Es algo que está en el programa del Frente Amplio, sí, pero eso no debería ser a costa de que los salarios medios, claro, pierdan poder de compra. Exacto. Yo creo que hay que apuntar un poco más arriba. Capaz que hay que ver, bueno, los ingresos de las grandes corporaciones, las grandes ganancias y los grandes patrimonios, antes de ver el costo que genera que tengan aumento salarial, salarios de 50.000 o 60.000 pesos, y como tratar de evitar esa contradicción que a veces se coloca entre los asalariados que ganan ingresos medianamente buenos o intermedios y los asalariados, claro, que ganan salarios más bajos, ¿no? Y esta discusión, de alguna forma, vos hoy recordabas que ya hace casi 20 años que se llevó a cabo la reforma tributaria. Parece una discusión similar a la del IRPF, ¿no? En donde, bueno, se terminó cargando a los trabajadores medios con buenos salarios, sí, y se dio una especie de confusión acerca de, bueno, una cosa es el que gana más y otra cosa es el que tiene más, ¿no? Porque se vinculó mucho al salario y no necesariamente al capital, que era lo que vos hablabas recién. Pero, Bruno, te quería preguntar en torno a vos desde la academia, porque además fuiste docente universitario y además de ser economista, ¿por qué crees que este argumento de desindexar aparece siempre en la discusión política, en la discusión social, cuando se ha demostrado, por ejemplo, en los gobiernos del Frente Amplio, que se pudo aumentar el salario, que se generaron más puestos de trabajo y que además el Uruguay creció, que son generalmente las cosas que se cuestionan, ¿no? Porque dicen, bueno, si se aumentan los salarios va a haber menos puestos de trabajo, sí, si se aumentan los salarios la economía no va a crecer y que iba a aumentar la inflación. Y sin embargo, si mal no recuerdo, en los periodos del Frente Amplio nunca estuvo por encima del 10%, capaz que se acercó en algún momento al 10%, pero no estuvo. Entonces, ¿por qué resurge permanentemente esa discusión? ¿A qué lo atribuís? Sí, puede haber algo de cambio de contexto. Es cierto que en los primeros 10 años de gobierno del Frente Amplio la economía estaba creciendo, vinculado también con factores externos a tasas muy buenas, y eso permitió concomitantemente subir el salario y que aumentara el empleo y que el resto de las variables macroeconómicas como inflación, déficit, se mantuvieran más o menos a raya, digamos, y no hubiera grandes desequilibrios. Pero eso fue también porque había un crecimiento generado principalmente por los buenos precios internacionales
muy fuerte, ¿no? Ya en el tercer gobierno entramos como en una meseta y ciertamente hubo dificultades para mantener el crecimiento de salario que había habido antes y que eso no implicara pérdida de empleo, que de hecho la hubo. Y yo creo que puede haber una visión de que, bueno, estamos en un contexto más parecido al de ese tercer gobierno que al de 2005, 2006, donde, bueno, teníamos un contexto más favorable, por lo menos en términos de precios internacionales. Eso por un lado. Y después lo otro que es que creo que es a veces más sencillo verlo por el lado, por ejemplo, bueno, esa contradicción empleo-salario, que decir, bueno, ¿cómo podemos hacer para tocar un poco más esas variables que son más difíciles de atacar o esos sectores que están más concentrados y que son los que más se resisten a cualquier redistribución? Para decirlo de alguna forma, es más fácil aumentarle el IRPF a alguien que gana 80.000 pesos que cobrarle un impuesto un poco más alto a una gran corporación transnacional o al dueño de grandes extensiones de tierra o al que hace actividades de especulación financiera legales, digamos, pero que en definitiva tiene capaz que ganancias muchísimo más grandes que ese que tiene un salario bueno, entre comillas, pero al que es mucho más difícil lograr que pague un poco más, ¿no? Entonces, es cierto, o bueno, lo mismo con la inflación. Es más fácil combatir la inflación manteniendo el salario moderado que metiéndose con las grandes corporaciones importadoras de productos de higiene o alimenticios que remarcan los precios, pero siempre meterse con los niveles de precio en un mercado privado es muy difícil, ¿no? Entonces, creo que ahí va un poco esa dificultad que a veces se ve como muy, muy complejo en una economía de mercado meterse con esas cuestiones que se ven como... y que efectivamente es difícil. Pues si vamos a ver los procesos, incluso en la región, en que han tratado de tomar medidas un poco más radicales en materia de esas cuestiones, obviamente que la resistencia que eso provoca del lado de los sectores que son los económicamente más poderosos, a su vez los que políticamente también pueden y mediáticamente pueden hacer más fuerza, es mucho más difícil y creo que tiene que ver con eso y por eso siempre resurgen esas discusiones, ¿no? Capaz que es más fácil desindexar el salario para mantener la cosa más o menos andando y poder darle un poquito más a los que están más abajo que decir, bueno, que el 1% más rico pague un poco más y eso va a implicar que no tengamos que jorobar ni al que gana 80.000 pesos y vamos a poder mejorar al que esté más abajo. Pero obviamente es más difícil y eso implica generar toda una correlación de fuerza que no es inmediato, ¿no? O sea, para que esto se logre no alcanza con una resolución administrativa o una ley que puede tener muy buena intención, sino que tiene que haber gente después dispuesta también a defender esas medidas, ¿no? Que a veces se reclaman, pero también las tenemos que ver en ese contexto. Exacto. Yo quería preguntarte justamente en ese sentido también el asunto de, vos lo mencionabas al principio, ¿no? Hay un cambio de época también, es una etapa nueva en todo el término de producción, de mercado, de cómo se va moviendo la industria, lo que exportamos, etcétera. Entonces, también quería preguntarte en este contexto de pensar también otro esquema tributario donde el que tenga más, digamos, pueda efectivamente aportar más, pero también quería preguntarte en ese sentido, ¿qué pasa cuando dentro de lo que vimos, por ejemplo, con Yasaki, que se va, es un ejemplo de esta competencia de beneficios, ¿no? A nivel regional, que vos de repente podés tener una cuestión un poco más de que cortar ciertos beneficios a la inversión extranjera, pero también te puede generar la problemática de no generarte puesto de trabajo y decir me voy a Paraguay, por ejemplo. ¿Cómo contextualizar también esa problemática a nivel regional? Sí, es muy complejo, incluso si vemos el periodo anterior donde teníamos una serie de gobiernos que eran del mismo signo y aún así caímos, ¿no? Si uno piensa 2005, 2015, teníamos Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, una serie de países que estaban en avanzada en procesos progresistas de izquierda. Igual tuvimos dificultades para coordinar, por ejemplo, estas cosas. Tuvimos el tema de los puentes, ¿no? Por nombrar el caso más sonado, que era una competencia por quién se quedaba, digamos, con la inversión en pasta de celulosa. Y no fuimos capaces, digo, como izquierda continental, de tener una política capaz más coordinada para enfrentarnos, en el buen sentido del término, para pararnos hacia la inversión transnacional, exigirle más condiciones como región, que las inversiones vengan, pero en un determinado marco de
de modelo de desarrollo y de no competir entre nosotros para ver quién rebaja más las condiciones para que vengan las inversiones transnacionales. Yo creo que, obviamente, que esto que decías, si se recortan todas de un día para el otro todos los beneficios, ahí lo que tenemos es el riesgo de perjudicar el empleo, que esas empresas efectivamente se vayan. Esa es una espada de Damocles que tenemos siempre como economía pequeña, como economía dependiente de inversiones extranjeras. Y creo que lo que podemos aspirar en el corto plazo es a ir avanzando en, bueno, generar más condicionamientos, exigencias a estas inversiones para que generen desarrollo nacional, encadenamientos productivos, exigencias de que tenga que comprar los insumos en mayor medida en la industria nacional, eso genera algún tipo de encadenamiento, exigencias de que tengan que desarrollar hacia adelante también la cadena productiva. No podría decir, no sé, tenemos las 2 plantas de celulosa más grandes del mundo y las industrias que teníamos de papel desaparecieron. Sí. No es mecánico decir, bueno, exigirles que produzcan papel, pero la celulosa tiene un conjunto de productos que se pueden producir a partir de ella, que se desarrollan en otros países, que generan valor agregado y empleo de calidad en otros países, y acá lo que hacemos es meter la pasta de celulosa en un barco y una todo eso participación efímera del Estado ahí en ese Exacto. negocio, ¿no? Entonces, ir generando los mecanismos de exigencia de que se vayan generando esas cadenas productivas hacia adelante y hacia atrás en esos sectores y que no se transformen en enclaves productivos, que es un poco lo que tenemos ahora. Es difícil, porque el Estado uruguayo se para a negociar con una de estas empresas y capaz que esas empresas facturan en un año más que todo el PBI del país. O sea, son transnacionales que capaz que son más grandes hoy que los propios estados y eso agrega una dificultad. También creo que el país no tiene quizás hasta la tecnocracia en el buen sentido de la palabra negociadora de esas cuestiones, que también implica todo un aprendizaje, un proceso, pero hay que empezar a darlo y ir generando, sin pensar que se va a resolver de un día para el otro o de un año para el otro, pero ir generando esos mayores condicionamientos, exigencias de esas inversiones que vienen, también exigirles desde el punto de vista fiscal. No es quitarle todas las exoneraciones, pero revisar si no le estamos dando demasiados beneficios fiscales para después lo que generan adentro del país. Creo que es algo que hay que irlo revisando mucho más de lo que se ha hecho. Y bueno, está la discusión también de las zonas francas, que es un poco tiene que ver con esto. O sea, Uruguay tiene creo que 15 o 17 zonas francas, que para el tamaño que tiene el país es algo escandaloso, ¿no? Creo que en Brasil hay 2 zonas francas. Entonces, tremendo. ¿Esto quiere decir sacarlas de un día para el otro? No, pero rediscutir quizá el mecanismo, la legislación que hay en materia de zonas francas para que efectivamente esas empresas que vienen a instalarse, que generan empleo, que está bueno que vengan, generen mayor aporte en función de la facturación que tienen en materia fiscal y también que generen esos encadenamientos productivos que ahora no se ven lo suficiente, por lo menos, ¿no? Porque eso implica empleo, implica desarrollo de la industria, implica valor agregado nacional. Te iba a preguntar si considerás que hay que rediscutir un poco la ley de promoción de inversiones en este sentido. Sí, seguramente haya que revisar el tema de la ley, que es una ley que tiene más de 20 años, es del segundo gobierno de Sanguinetti. Es una ley marco, que después depende mucho también de la reglamentación y los indicadores con que se aplica. Y creo que hay que revisar todo el esquema, digamos, de protección de inversiones. Tanto la ley marco, que es la que establece que la inversión privada es de interés nacional y establece un poco el marco político. Y también la propia reglamentación que establece cuáles son los indicadores y los niveles de exoneración que se le da a las empresas, sobre todo pensando en esto, de evitar que haya empresas que se las beneficia por la ley y después se van y eso capaz que no genera ningún tipo de repercusión o que no generan los suficientes encadenamientos desde el punto de vista de la producción hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Pero sí, creo que hay que discutir todo el esquema, incluso en el marco de estos cambios que hay de los cambios que hay a nivel de la tributación global, que hay toda una discusión del impuesto mínimo a la renta global. Sí. Bueno, tiene que ver un poco con eso, que es una discusión que, aunque no la querramos dar acá, se va a dar en el mundo y de alguna forma va a afectar también al país. Dale. No, iba a hacer una pregunta así. Tenés que salvar una política económica de Luis Lacalle Pou.
decir, esta me la quedo? ¿Cuál es? Difícil. Este, No, yo creo que, algo que podríamos decir es favorable es que no se eliminaron los consejos de salario, que en realidad hay seguramente en los partidos tradicionales mucha gente que piensa que los consejos de salario hay que eliminarlo. Obviamente que esto no es solo mérito, entre comillas, del gobierno, sino que tiene que ver también con la lucha y la correlación de fuerza que se fue generando en la sociedad a favor de ese instrumento. Y después diría, que en el marco de la pandemia, porque es algo que lo destaqué y no tengo problema de hacerlo, se hicieron algunas políticas que permitieron contener parcialmente a la gente que estaba más embromada. Obviamente que fue insuficiente, pero el seguro de paro parcial que se instrumentó durante la pandemia o algunas medidas de transferencia monetaria, el bono crianza, algunas transferencias monetarias hacia los sectores más vulnerables que si bien creo que fueron insuficientes y a destiempo, no se puede decir que fueron negativas, sino que en realidad, fueron mejor que no haber hecho nada, más allá de que en su momento criticamos que hayan sido insuficientes, ¿no? Bueno, muy bien. Estamos entonces finalizando la entrevista con Bruno, a quien le agradecemos su participación y también omitimos hoy felicitarlo, porque corresponde, así como hemos felicitado a otros equipos. Defensor Sporting va encabezando el torneo de apertura con un puntaje perfecto, a pesar de que fue eliminado por un cuadro de Venezuela de la Copa Libertadores. Hay que felicitar. ¿Cómo te cuesta solamente felicitarte? Hay que felicitar a Bruno y a toda la gente de Defensor Sporting allá del yo cuadro. también soy defensor. Ella es pastelera, porque dice que De Defensor y de La Luz. Primero dijo que era de Peñarol, Boca, después de Defensor, Peñarol, o sea, Defensor, no sabe. no sé cuántos cuadros tiene. Defensor, La Luz y Boca. Pero Bruno tiene En un ese cuadro. orden. ¿Qué Defensor? Vamos a ver cómo aguantamos el primer puesto, porque yo vi los partidos y la verdad que no estamos jugando a mucha cosa, pero el fútbol tiene eso, de que haces un gol más que el otro y vas ahí. Y por ahora en estas 4 fechas vamos ganando los partidos, pero no estoy muy conforme con el rendimiento. Con el juego, claro. Lo que creo que pone en riesgo que podamos mantener ese. Aparte, me ha pasado muchos años de ilusionarme, empezar primero, decir, este año se nos da y después siempre Peñarol y Nacional nos pasan por arriba sobre el final. Pero bueno. Bueno, espero que aguante. Gracias por las felicitaciones. Espero que aguante. ¿Le hacemos la pregunta del día, Bruno? Obvio. Dale. La pregunta del día es, ¿cuál es la pregunta más rara que te hicieron en una entrevista de trabajo? Si recordás. Es que tuve muy pocas entrevistas de trabajo en mi vida. En el Cuesta Duarte hace más de 15 años y en algunos de los liceos que trabajé, en liceos privados, que ahí sí tuve alguna entrevista, pero no sabría. Creo que nunca me hicieron ninguna pregunta así. Que te saque que me contexto. sacara de las casillas. En el Cuesta haciendo un psicotécnico no la veo Lo mucho. que sí me acuerdo, y me acuerdo hasta el día de hoy, que cuando fui a esa entrevista con 22, 23 años, fui recontra desprolijo en pleno verano, de alpargatas, todo como quien salía de la playa para la entrevista. Después, muchos años después, pensaba, ¿cómo me contrataron a pesar de que estaba dando una brillaste. imagen pésima? Y después fue el trabajo donde me sentí más a gusto en mi vida, mi lugar en el mundo, como digo a veces, y a donde siempre voy a estar queriendo volver. Pero en su momento tengo ese recuerdo de que me arriesgué de ir de cualquier manera prácticamente. Pero ir. Sí, fui y a veces pienso, tendría que haber ido más prolijo para, que fuera una mejor impresión. Para dar una mejor impresión, pero por algún motivo di igual una buena impresión, se veo lo suficientemente, o no tan mala como para que no me llamaran, y ahí estuve después 15 años. Sí. Bueno, muy bien. Muy bien. Despedimos entonces a Bruno, le agradecemos su participación, ya lo felicitamos por la campaña que está desarrollando Defensor Sporting, que ojalá no le dure mucho, pero veremos. No sé si y te deseamos lo mejor en el Parlamento. Muchas gracias y nos vemos pronto cuando quieran.